Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer este chal granny que la verdad es que quedó muy lindo. Lamentablemente no lo puedo mostrar entero en cámara, así que les voy a estar dejando unas fotitos para que puedan apreciar el resultado final. El punto granny es uno de mis preferidos. Por un lado, por lo simple que es un punto que nos resulta fácil de tejer y en el que avanzamos rápido. Se siente que el tejido fluye. Por otro lado, el punto granny nos permite hacer este tipo de combinaciones como las que yo he hecho acá y fíjense qué bonito se ve el resultado final. Sí, en este caso yo he empleado únicamente 2 colores, pero ustedes pueden emplear todos esos restos de hilados que tienen en su casa para ir tejiendo una vuelta de cada color y lograr esos efectos que se logran solo con el punto granny que quedan tan bonitos, ¿sí? A continuación les voy a dar el listado de materiales y las medidas que tiene este chal. Pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita, así se enteran, ¿sí?, de los próximos videos que les voy a estar compartiendo en el canal. Las medidas de este chal son de extremo a extremo, es decir, desde aquí, todo lo largo, hasta llegar al otro extremo, mide 140 centímetros, es decir, 1,40 m. Si yo lo mido en el centro, desde acá, hasta llegar hasta acá, mide en total 85 centímetros. Y si yo lo mido de lado, es decir, desde acá hasta llegar a este vértice, mide 95 centímetros en total. Los materiales que vamos a necesitar son 140 gramos de este hilado, que es un hilado muy finito, es un acrílico, que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. En este caso yo he empleado solo 2 colores, pero como les dije antes, ustedes pueden hacer todas las combinaciones de colores que quieran aprovechando justamente los restos de hilados que tengan. Vamos a emplear también una aguja de crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Una vez que ya tenemos los materiales, estamos listos para empezar a tejer el chal. Antes de empezar quería contarles un poco acerca de la construcción del mismo. Este chal se comienza a tejer desde el centro, ¿sí? Vamos a empezar acá y vamos a ir haciendo aumentos, tanto en este sector de acá como en los laterales, de tal forma que a medida que nosotros vayamos sumando hileras al chal, van a ver que va a ir creciendo hacia los costados y hacia el vértice. Dicho esto, ya estamos listos para empezar a tejer. Entonces, yo tengo acá el hilado que, vean lo poquito que me sobró de lo que tenía. Me sobró muy poquito hilado. Y estamos listos para empezar a tejer. Vamos a comenzar con un anillo mágico o ajustable. En el caso de que a ustedes les resulte difícil o no les guste cómo queda el resultado con el anillo mágico, pueden reemplazarlo por 4 o 5 cadenitas. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Fíjense que yo envuelvo mi dedo de esta forma, cruzando la hebra más larga por arriba de la hebra más cortita, inserto la aguja por dentro del anillo, tomo la hebra más larga, la paso por adentro del anillo, tiro de la corta para ajustar el tamaño del mismo y ya estoy lista para empezar a tejer. Voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Estas 4 cadenas reemplazan al primer punto vareta doble de la hilera. Tengan en cuenta que siempre vamos a empezar y terminar todas las hileras con puntos vareta doble o con 4 cadenas que reemplazan ese punto vareta doble. Esto es para lograr que el borde de nuestro chal, ¿sí?, nos quede así. Fíjense este detalle. Nosotros lo que queremos es que quede elástico y bien recto. Por eso es que vamos a tejer siempre puntos vareta doble. Entonces, yo ya tengo mis 4 cadenas. Voy a tejer una quinta cadena que va a ser una cadena de separación entre puntos. Y ahora, siempre picando dentro del anillo, voy a tejer 3 puntos vareta. Pico dentro del anillo y tejo el primer punto vareta. Pico dentro del anillo y tejo el segundo punto vareta. Y nuevamente pico dentro del anillo y tejo mi tercer punto vareta. ¿Sí? Hasta ahora tenemos punto vareta doble, cadena,
3 puntos vareta. 2 cadenas de separación que van a formar el vértice y nuevamente voy a picar la aguja dentro del anillo, voy a tejer 3 puntos vareta. Entonces tengo 1, 2 y 3 puntos vareta, siempre picando dentro del anillo. Tejemos una cadena de separación y picando dentro del anillo voy a tejer un punto vareta doble para terminar esta hilera. Una vez que he hecho esto, voy a tirar de la hebra cortita del anillo mágico para cerrarlo. Y así se ve terminada ya la primera hilera del chal. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la segunda. Nuevamente vamos a subir con 4 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a tejer una quinta cadena que va a ser de separación. Y ahora, en este espacio de una cadena que nos había quedado de la hilera anterior, yo voy a picar la aguja, ¿sí? A partir de acá nunca vamos a tejer sobre los puntos, sino en los espacios. Pico en ese espacio y tejo 3 puntos vareta. 1, 2, siempre en el espacio, y 3. De esta forma. Tejemos una cadena de separación y el siguiente espacio que tenemos es el del vértice. Y ahí voy a tejer lo mismo que hicimos acá. 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Fíjense que estoy picando siempre en ese espacio, siempre en el huequito picamos. 2 cadenas para formar el vértice y nuevamente picamos la aguja en ese espacio de 2 cadenas de la hilera anterior y tejo otros 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y así nos queda formado lo que sería el segundo vértice. Tejemos una cadena de separación y el siguiente espacio que tenemos es el espacio que, ¿se acuerdan que habíamos tejido 5 cadenitas? Entonces las primeras 4 eran el punto vareta doble y la quinta era un espacio de separación. Ahí picamos la aguja y tejemos 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y recuerden que nosotros habíamos dicho que siempre empezábamos y terminábamos con puntos vareta doble. Entonces, tomo 2 lazadas, busco la cuarta cadenita y acá yo lo que voy a hacer es contar. 1, 2, 1, 2, 3 y esta es la cuarta cadenita. Y tomando las 2 hebras de esa cadenita, fíjense. Tomando las 2 hebras de esa cadenita, yo voy a tejer ahí un punto vareta doble. Y así se ve terminada ya la segunda hilera del chal. Comenzamos a tejer la hilera número 3. Giramos el tejido y a partir de acá ustedes van a ver que básicamente vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la hilera número 2. Es decir, primero vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Estas cadenas reemplazan al primer punto vareta doble de la hilera. Tejemos una quinta cadena de separación y luego picamos la aguja en este espacio, ¿sí? El espacio de una cadena de la hilera anterior. Y ahí vamos a tejer 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejemos una cadena de separación y nos vamos al siguiente espacio. En cada hilera que nosotros tejamos vamos a ir teniendo más de estos espacios de una cadena. En este espacio voy a tejer 3 puntos vareta. 1, 2 y 3, siempre picando la aguja en el espacio. Tejemos una cadena de separación y ya hemos llegado a lo que sería el vértice.
Entonces ahí vamos a repetir lo que hicimos antes. Siempre vamos a tejer en el vértice 3 puntos vareta. Este sería el primero. 2, 3 puntos vareta, 2 cadenas, 1 y 2. Y de nuevo, picando en el vértice, voy a tejer 3 puntos vareta más. 1, 2 y 3. Tejemos una cadena de separación y fíjense que ya estamos de nuevo frente a un espacio de una cadena. Y ahí siempre picando en el espacio vamos a tejer 3 puntos vareta. Ese sería el primero, el segundo y el tercero. Tejemos una cadena de separación y me voy al siguiente espacio, que ya sería el espacio que nosotros tejimos al comienzo de la hilera anterior. Tejo ahí 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Y recuerden que siempre terminamos con un punto vareta doble. Entonces, tejo la cadena de separación, tomo 2 lazadas y me voy a buscar la cuarta cadenita de subida de la hilera anterior. Entonces digo 1, 2, 3 y la cuarta cadenita es esta, que me ha quedado, fíjense, debajo de los puntos. Tomo las 2 hebras de esa cadenita y tejo un punto vareta doble. Y de esta forma se ve ya terminada la hilera número 3. Giramos el tejido y empezamos a tejer la hilera número 4. Yo voy a tejer 5 hileras y luego les voy a mostrar cómo cambiar de color con el punto granny. Subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Recuerden que tejemos una quinta cadena de separación. Nos vamos al primer espacio que tenemos y tejemos 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta, cadenita de separación y fíjense, ahora tenemos otro espacio más de una cadena. En cada uno de estos espacios vamos a ir tejiendo 3 puntos vareta, siempre picando en el espacio. Yo acá tengo 2 y este va a ser mi tercer punto vareta. Tejo una cadena de separación y me voy al siguiente espacio. Y ahí voy a tejer de nuevo 3 puntos vareta. Y ya he llegado al vértice, entonces tejo una cadena de separación y me voy al vértice. Y tejo 1, 2, 3 puntos vareta, 2 cadenas de separación y nuevamente picando en ese mismo vértice, ¿sí? En ese espacio de 2 cadenas de la hilera anterior voy a tejer otros 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Cadena de separación y me quedan estos espacios de una cadena. Entonces tejo siempre picando en el espacio de una cadena 3 puntos vareta. Una cadena, me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta, tejo una cadena de separación y me voy acá, ¿sí? Al último espacio de una cadena, que sería la quinta cadenita que tejimos de la hilera anterior. Tejo 3 puntos vareta y, como les había dicho antes, tenemos que terminar con un punto vareta doble. Entonces, tejo una cadena de separación, tomo 2 lazadas, busco la cuarta cadenita, ¿sí? Que a veces que no es fácil de encontrar. Tengo 1, 2, 3. Esta sería la cuarta cadenita, la que está acá. Entonces, tomando las 2 hebras, voy a tejer ahí picando en esa cadenita un punto vareta doble.
les muestro lo que vamos a hacer ahora. Yo he ido cambiando de color en el chal. Yo he ido cambiando de color cada 5 hileras, ¿sí? Acá ustedes pueden apreciar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, yo ya he terminado de tejer la hilera número 4 y les voy a mostrar cómo vamos a hacer si queremos cambiar de color. Entonces, no voy a tejer la quinta, ustedes van a repetir, ¿sí? Esto lo van a repetir. Si no van a cambiar de color, lo van a repetir hasta tener el tamaño de chal que deseen. Si deciden cambiar de color, va a depender de la cantidad de hileras que quieran de cada color. Una vez que ustedes han terminado de tejer con un color, vamos a cortar la hebra y lo que voy a hacer es tejer una cadenita. Fíjense, yo tejo una cadenita y paso toda la hebra por esa cadenita. Ajusto para cerrar el nudito y con otro nudito la voy a asegurar. De esta forma me aseguro de que el chal no se me desarme, ¿sí? Lo hacemos bien al ras y de esta forma ya quedaría cerrado este color. Una vez que nosotros ya hemos cortado la hebra, lo que vamos a hacer es girar el tejido, ¿sí? Recuerden, si nosotros veníamos tejiendo acá, lo que hubiéramos hecho sería girar el tejido y comenzar a tejer acá. Entonces la hebra les tiene que quedar a la derecha. Voy a tomar el segundo color y lo que vamos a hacer es un nudo de inicio. Fíjense que el nudo lo voy a hacer bien pegadito, lo voy a dejar bien pegadito a la aguja. Voy a tomar 2 lazadas. Y acá presten atención porque esto en realidad es muy fácil, pero hay veces que se nos desarma. Entonces yo me ayudo de estos dedos para sostenerlo bien firme al nudo. De estos dedos para sostenerlo firme y de este dedo para que el nudo no se deslice por la aguja. Tomo 2 lazadas porque voy a tejer un punto vareta doble. Y con este dedo los mantengo firmes. Hecho esto, me voy al punto vareta doble que había tejido en la hilera anterior, pico la aguja en ese punto vareta doble, tomo lazada, la paso por el punto vareta doble. Y a partir de acá voy a tejer como si estuviera tejiendo un punto vareta doble tradicional, es decir, tomo una lazada, la paso por las primeras 2. Tomo otra lazada, la paso por las siguientes 2. Tomo otra lazada y la paso por las últimas 2 que me quedan. Y vean cómo yo ya retiro esta hebra de esta mano y la sujeto con la otra. De esta forma me resulta más fácil cerrar el punto. Y a partir de acá es exactamente lo mismo que hicimos en todas las hileras anteriores, ¿sí? Yo voy a tejer una cadena de separación y me voy a ir al espacio de una cadena y voy a tejer ahí 3 puntos vareta. Siempre tejiendo en los espacios. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Y así ustedes van a continuar tejiendo hasta que obtengan el tamaño de chal que deseen. ¿Sí? Tengan en cuenta de que van a seguir tejiendo 5 hileras de un color, 5 de otro, o van a hacer la cantidad de cambios de color que ustedes consideran necesarios, pero los pasos van a ser siempre los mismos. Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo se pica la aguja, ¿sí? Dónde se pica cuando terminen la siguiente hilera dentro del punto de pie que hemos tejido al comienzo, ¿sí? Bueno, lo que les quería mostrar es dónde picamos en el punto de pie. Fíjense, nosotros habíamos empezado a tejer la hilera con el nuevo color tejiendo este punto vareta doble de pie, es decir, sin cadenas. Cuando nosotros terminamos la siguiente hilera, yo acá ya he tejido la cadena de separación, yo voy a tomar las 2 lazadas y se pica acá. En este caso a mí me quedó grande lo que sería la cabeza del punto, pero en otros casos esto les va a quedar bien pequeño
y lo que yo quiero mostrarles es dónde se pica. Es exactamente igual a un punto vareta doble tradicional, es decir, se pica en la cabeza del punto y ahí tejo el punto vareta doble para terminar la hilera. ¿Sí? Y así se ve. Como les decía, a mí me quedó un poquito grande el nudo de inicio, pero la verdad es que es imperceptible prácticamente lo que es el cambio de color. Cuando nosotros ocultemos luego la hebra, así se va a ver el cambio terminado. Yo voy a continuar tejiendo un par de hileras más y ya les muestro cómo vamos a hacer para tejer este borde que tiene el chal. Bueno, como pueden ver, yo continué tejiendo un par de hileras más y lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se teje este borde. Yo terminé de tejer la última hilera en punto granny con el color claro y luego tejí una hilera con el color oscuro y luego continué tejiendo con el color claro. En el caso de que ustedes o no le quieran tejer el borde o bien no quieran cambiar de color, simplemente continúen tejiendo con el mismo color y si no le van a tejer el borde ya pueden cortar la hebra y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer para esconderla. Entonces, tenemos nuestro tejido. Yo lo que voy a hacer es cortar esta hebra, tomo la tijera, corto y lo que voy a hacer a continuación es tejer una cadenita y voy a pasar toda esa hebra por la cadenita que tejí. Ajusto y luego aseguro con un nudito. Lo mismo que hicimos cuando cambiamos de color. Esto es exactamente lo mismo porque vamos a hacer otro cambio de color igual. Una vez que nosotros tenemos cerrado, ¿sí?, este tejido, porque ya vamos a cambiar de color, vamos a tomar la hebra del color nuevo y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, solo que en este caso vamos a comenzar con un punto vareta. Entonces, hago mi nudo de inicio, lo ajusto para que me quede bien pegadito a la aguja, tomo la hebra con esta mano, me ayudo de este dedo para que el nudo no se mueva, tomo la lazada y también me ayudo el dedo para que la lazada no se mueva y me voy al punto vareta doble que habíamos tejido antes, ¿sí? Recuerden que este sería el último punto que nosotros habíamos tejido, cortamos la hebra, lo cerramos, giro el tejido y pico acá, en este punto. Pico, tomo la lazada, la paso por el punto y vean que ahora tengo 3 lazadas en la aguja. Tomo la lazada, la paso por las primeras dos, como si estuviera tejiendo un punto vareta tradicional. Tomo la lazada y la paso por las siguientes dos. Y de esta forma me ha quedado tejido un punto vareta de pie. Pico la aguja nuevamente en el mismo punto vareta doble y tejo otro punto vareta. Y a partir de acá vamos a tejer en cada uno de los puntos y en cada uno de los espacios un punto vareta. Entonces acá yo tengo un espacio de una cadena, tejo un punto vareta. Acá tengo 3 puntos vareta, tejo en cada uno un punto vareta. 1, 2 y 3. Nuevamente tengo un espacio de una cadena, tejo un punto vareta. Acá tengo 3 puntos vareta, en cada uno de ellos voy a tejer un punto vareta. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al vértice. Cuando llegamos al vértice, fíjense que yo tejí en cada uno de los puntos del vértice, tejí un punto vareta. Lo que voy a hacer es tejer exactamente lo que veníamos tejiendo en las hileras anteriores. Es decir, siempre picando la aguja en ese espacio de 2 cadenas voy a tejer 3 puntos vareta, 2 cadenas y nuevamente picando en el espacio otros 3 puntos vareta. Y con eso nuevamente formé el vértice del chal. De esta forma. Y acá vamos a continuar tejiendo exactamente igual que antes, es decir, en cada uno de los puntos yo voy a ir tejiendo un punto vareta y cuando llego a esta cadenita de separación pico en la cadenita así en el espacio y tejo un punto vareta. Yo voy a continuar así hasta llegar al final de la hilera y ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos al final de la hilera, tejo los últimos puntos vareta en cada uno
de los puntos vareta del hilera anterior, pico en ese espacio que me quedó del hilera anterior, que es el espacio de una cadena, y acá tenemos las 4 cadenas, ¿sí?, que reemplazan al punto vareta doble del hilera anterior. Entonces cuento 1, 2, 3, busco la cuarta cadena de subida, pico tomando las 2 hebras y ahí voy a tejer un punto vareta y voy a picar de nuevo y voy a tejer otro punto vareta. Como no quiero seguir tejiendo con ese color, lo que voy a hacer es cortar la hebra y cerrar el tejido para nuevamente tejer con el color clarito. Entonces, yo voy a tejer una cadenita y voy a pasar toda la hebra por esa cadenita. Ajusto y hago un nudo para asegurar, ¿sí? Vamos a hacer un nudo que nos quede bien al ras para asegurar el tejido. Y una vez que hemos hecho esto, nuevamente giramos el tejido. Recuerden que cuando hacemos el cambio de color, esto nos tiene que quedar a la derecha. Tomo la hebra del color claro y acá yo voy a comenzar con un medio punto. Entonces voy a hacer mi nudo de inicio y también voy a hacer un punto de pie. Entonces, este es más fácil. Vean, yo pico la aguja en ese último punto vareta, pico la aguja, tomo la lazada y la paso por el punto. Me quedan 2 lazadas en la aguja, es decir, la lazada y lo que sería el nudo de inicio. Tomo la lazada y la paso por las 2. Y esto sería un medio punto de pie. Y así hacemos nosotros el cambio de color. Luego todas estas hebras obviamente va a haber que ir ocultándolas. Una vez que hemos hecho esto, voy a contar 1, 2 y en el tercer punto vareta voy a tejer 5 puntos vareta. Me va a quedar lo que sería un abanico. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, siempre picando en el mismo punto vareta del hilera anterior. Cuento 1, 2, me voy al tercero y tejo un medio punto. De nuevo, cuento 1, 2 y en el tercero, si los otros 2 los saltamos. Salteamos 1, salteamos 2, vamos al tercero y tejo 5 puntos vareta, siempre en el mismo punto. Acá tengo 2, 3, 4 y 5. Salteo 2, 1, 2 y en el tercero tejo un medio punto. Salteo 2, 1, 2 y tejo un abanico de 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Salteo 2, 1, 2 y en el tercero tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al vértice. Bueno, yo ya he llegado al vértice. He tejido el abanico de 5 puntos vareta y ahora lo que yo debería hacer es contar 1, 2 y acá en este punto vareta tejo el medio punto. En el vértice, en este espacio de 2 cadenas, yo voy a tejer 5 puntos vareta, picando siempre en el espacio de 2 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a picar. Ahora ya empezamos a trabajar en espejo. Entonces, si yo acá tejí un medio punto, que sería en el último punto de este lado, voy a hacer lo mismo en el primero de acá. Entonces, en este primer punto vareta que yo tengo, voy a tejer un medio punto. Y ahora seguimos tejiendo como veníamos haciendo antes. Si acá tejí medio punto, voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a tejer un abanico de 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1, 2 y en el tercero tejo un medio punto. Y así
voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo ya tejí mis 5 puntos vareta, cuento 1, 2 y este sería el punto vareta de pie que habíamos hecho en la hilera anterior. Si ustedes lo miran bien, van a ver que se ve exactamente igual, es decir, en este huequito, que sería la cabecita del punto, vamos a picar la aguja. Y ahí voy a tejer el último medio punto. Y con esto ya me quedaría terminado el chal. Lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra. Y de nuevo, cadenita, pasamos toda la hebra por la cadenista, ajusto, hago nudito para asegurar y así ya me quedaría terminado el chal. ¿Qué nos estaría restando hacer ahora? Algo muy importante que hay que hacer cuando nosotros comenzamos a tejer con un anillo mágico o ajustable, que es cerrar el anillo. Entonces, vamos a tomar aguja lanera, vamos a cerrar, ¿sí? En este caso a mí me quedó bien firme cuando lo cerré. Si ustedes ven que les ha quedado algún huequito, algún espacio, van a ajustarlo al anillo y luego vamos a tomar aguja lanera, enhebramos y la forma más fácil de cerrar un nudo es tomar cualquier hebrita que nosotros tengamos por acá, ¿sí? Bien cerquita del nudo, por ejemplo esta. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja por ahí y luego volverla a pasar por dentro de ese nudito que me quedó. Si yo me guardo, fíjense que pongo el dedo y luego paso la aguja por ahí. De tal forma que envuelvo esa hebra y hago un nudito. Y tiro. Nuevamente lo voy a hacer con otra hebra o puede ser con la misma, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a tomar otra hebra bien cerquita del nudo para que esto quede prolijo. Tomo la hebra y luego vengo de atrás hacia adelante envolviéndola, ¿sí? De esta forma. Ajusto. Y ahora sí, hago otro nudito para asegurar y ya me quedó listo. Vean, acá yo tengo mi nudito, ajusto y ahora sí, nos ha quedado bien firme el centro del chal. A partir de acá vamos a esconder todas las hebras que nos han quedado. Fíjense que acá con cada cambio de color ustedes van a tener una hebra para esconder. Por ejemplo, les muestro con esta hebra clarita, porque las hebras del centro son más fáciles de esconder porque esta hebra ustedes la van a ir pasando alrededor o pueden ir subiendo. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es ir pasando la hebra, nos vamos volviendo con la hebra entre los puntos. Yo acá, por ejemplo, bajo, me voy acá, tomando estas hebras, y la mejor forma de asegurarnos de que luego esta hebra no se afloje y salga es volvernos, ¿sí? Nos volvemos de esta forma. Yo empecé por acá, ahora voy subiendo por los puntos y me vuelvo de esta forma. Lo ideal es esconder mínimo 5 centímetros. Una vez que ya hemos terminado de esconder la hebra, vamos a tomar la tijera, cortamos el excedente y acomodamos el tejido. Y de esta forma, fíjense cómo ya quedó esa hebra oculta, bien prolijita. Entonces van a hacer lo mismo con todas las otras hebras que nos han quedado por los cambios de color y con eso ya les quedaría terminado el chal. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta. Así se ve el chal terminado. Como les dije antes, lamentablemente es muy difícil mostrárselos en detalle porque no me permite la cámara mostrárselos completo, pero
Fíjense el detalle de los bordes, qué bonitos que se ven. Y lo más importante es esto. Fíjense, acá yo he guardado, ya he escondido las hebras y tanto del derecho como del revés se ve perfecto. Y los bordes nos han quedado elásticos, que era lo que yo les remarcaba al comienzo, en el que si nosotros tejemos con este punto vareta doble en los bordes, nos va a quedar bien recto. Y vean este detalle. Este chal no está bloqueado. Y vean lo recto que se ven los bordes, ¿sí? Van a ver que hay chales que tienden a tomar esta forma de media luna. Este quedó perfectamente recto, incluso antes de bloquearlo. Así que bueno, como les dije antes, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.